Seguimos en la serie Cartas Pastorales, recordando que estamos en 1 Timoteo, ya en la parte número 11. El título para hoy es El misterio de la piedad. Y hasta aquí Pablo, desde el capítulo 1, le ha venido escribiendo a su colaborador Timoteo para que pueda organizar bien la iglesia allí en Éfeso. Y le ha escrito que tenga cuidado con las falsas doctrinas, que no deje que se introduzca la ley. Estaban introduciendo la ley como requisito para la salvación y la santificación. También Pablo le va a escribir a los creyentes que mantengan la fe, que no vayan a ser náufragos de la fe como lo habían sido Himeneo y Alejandro, ¿se acuerda? Los dos que apostataron de la fe. Todo eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso y Pablo está escribiendo esto. Se lo está escribiendo a Timoteo. Le va a escribir que la iglesia tiene que orar por las autoridades de la nación en la que están. Tenían que orar por los gobernantes y no importaba qué características tenían esos gobernantes, había que orar por ellos. Acá le escribe también a los varones de la iglesia y les insta a que estén en paz y que levanten las manos limpias sin iras ni contiendas, que pudieran orar en todo tiempo por todos los hombres. ¿Cuántos estamos orando por todos los hombres? Más allá de nuestra familia, más allá de nuestra persona. Debemos orar por todos los hombres. Usted tiene que orar por toda la Argentina, usted tiene que orar por el presidente, tiene que orar por los ministros, le caigan bien o mal, lo tiene que orar por ellos. Todo esto se nos está exigiendo como iglesia local. También se le dice a las mujeres que se vistan decorosamente y con modestia y que la mujer no ejerza dominio sobre la iglesia, es decir, que no gobierne la iglesia. No le está diciendo que se calle, que no hable nunca. Lo que le está diciendo es que no puede gobernar la iglesia. ¿No? Son temas que hoy, por causa de la liberación femenina que estamos viendo en todo el mundo, estas cosas caen como un ladrillo, ¿no? Cuando las queremos, las oímos. Pero en realidad lo que está haciendo Pablo es ordenar todo conforme al diseño de Dios. Que las mujeres se deben dedicar a criar hijos en el temor del Señor, antes que otras cosas. No le está diciendo no hagan nada, le está diciendo antes que cualquier cosa, críen hijos en el temor del Señor. Eso es lo más importante para las mujeres que tienen hijos. Críen a sus hijos en el temor de Dios. Y después le va a terminar diciendo cuáles son los requisitos para los obispos y para los diáconos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Los requisitos para los obispos, y no voy a leer la de los diáconos porque es prácticamente lo mismo y eso sería todo un estudio aparte sobre los requisitos, así que vamos a pasar a lo que sigue y sabiendo que estas cosas son básicas para conducirse bien, dice Pablo, en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gusta cómo define Pablo aquí a la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá, en esta parte, vamos a ver cómo Dios ha escogido a su iglesia como columna. Una columna, veo, ahí tenemos dos columnas que se apoyan la columna, una estructura superior. Entonces, la iglesia es donde se va a apoyar la verdad. Mire la importancia que tenemos como iglesia. Somos más que un grupo de gente. La esperanza del Señor es que su verdad se apoye en la iglesia, que nosotros seamos esas columnas que sostenemos la verdad. Tremendo lo que el Señor le estaba delegando a sus hijos, ser el apoyo, ser el asiento de la verdad. Usted imagínese esas estructuras griegas, ¿no? Esas columnas grandes como hay en ciertos palacios, ¿no? Son unas columnas muy anchas. Eso es lo que soporta todo un techo muy pesado. Y eso es lo que se espera de nosotros, columnas. Estas son dos columnas pequeñitas, pero cuando usted ve el Palacio de Justicia, esos edificios gubernamentales, usted ve las columnas que tienen. O recuerde los palacios o los templos que hacían los antiguos, los griegos, los romanos. Eran unas columnas labradas y sobre esas columnas se asentaba todo el peso del edificio. Entonces, la iglesia, que son los nacidos de nuevo, que no es toda la gente que está en la iglesia, son los nacidos de nuevo. Son aquellos que tienen la vida del Señor, es gente viva, la iglesia es gente viva. La verdad de Dios no puede apoyarse sobre gente muerta. La verdad de Dios no se puede apoyar sobre personas
que no tienen la vida de Dios. Entonces, el Señor nos ha dado vida eterna para apoyar sobre nosotros la verdad. Sobre los que poseen la vida de Dios es que se asienta la verdad de Dios. Y siempre en la Biblia usted va a ver que Dios ha utilizado personas como columnas. Vamos a ver cómo el Señor usó personas como columnas en el Antiguo Testamento. Fíjese que el Señor escogía a algunas personas como columnas. Mire, acompáñeme a Jeremías 1:18. Estas son palabras del Señor a Jeremías. Le dice a Jeremías: porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Mire lo que era el profeta Jeremías para el Señor, una columna de hierro. Y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así descansaba la verdad del Señor en el Antiguo Testamento sobre algunos hombres escogidos, en este caso el profeta Jeremías. Ya en el Nuevo Testamento el Señor sigue utilizando personas como columnas para que descanse la verdad del Señor allí. Vamos a Gálatas 2:9. Y reconociendo, acá está escribiendo Pablo, ¿no? Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Dios ha utilizado personas, toda la historia, como columnas para que descanse esa verdad. Por supuesto que en el Antiguo Testamento era más rudimentaria. Bajo el Nuevo Testamento hay una mayor revelación de la verdad del Señor, que es lo que vamos a hablar ahora. Así que la iglesia como columna sostiene la verdad, pero esa verdad no son conceptos. Algunos pueden pensar que la verdad son cosas que decimos. La verdad no son las cosas que decimos. No son argumentos, no son frases filosóficas. La iglesia sostiene a la verdad, que es la persona de Cristo. ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerda quién dijo: yo soy la verdad? Cristo dijo eso. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, no estamos sosteniendo una filosofía para discutir con otras religiones. Estamos sosteniendo a la verdad. La verdad reposa sobre la iglesia, mora en la iglesia, habita en la iglesia. Por eso la responsabilidad que usted y yo tenemos de estar en una mañana como esta aquí hablando de estas cosas, porque tiene que ver con lo que el Señor nos ha encargado. Las iglesias lamentablemente muchos se desvían en buscar la necesidad de las personas, pero no estamos aquí buscando nuestra propia necesidad. Estamos aquí porque fuimos convocados por el Señor para ser columna y sostener la verdad de Dios, que es la persona de Cristo. Tremenda responsabilidad, hermosa responsabilidad, maravillosa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Por eso es que somos llamados la casa de Dios. La casa de Dios son los santos, que somos morada de Dios, donde Dios habita, donde Dios descansa. Si la verdad de Dios puede descansar en tu vida, ¿puede? Se lo contesta a usted, yo me debo contestar. ¿Seré confiable para que la verdad de Dios descanse en mí? Entonces la cabeza debe ser, por lo tanto, de la misma naturaleza que el cuerpo. Porque si la verdad que es Cristo va a descansar sobre hombres que somos columnas y baluarte de la verdad como iglesia, entonces debemos ser de la misma naturaleza que el Cristo que va a descansar sobre nosotros. O sea, no puede haber tal cosa como un Dios descansando sobre algo que no sea Dios, que no tenga su esencia, que no tenga su naturaleza, que no tenga su vida. Si usted ve, las columnas comúnmente son del mismo material que el techo. Usted no puede tener un techo pesado y columnas de paja o columnas de madera, se va a caer todo. Entonces la verdad de Dios está para descansar sobre la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Eso somos nosotros. Acepte esta identidad que nos da el Evangelio. Así que nosotros no fuimos llamados para ser salvos del infierno solamente.
Podemos hacer un énfasis en eso y es una verdad. Pero no solamente fuimos llamados para ser libres del infierno, o para vivir eternamente, sino para que seamos hechos la imagen de aquel que nos llamó. Por eso estamos siendo transformados cada día. Que usted venga a la congregación, a congregarse, es para que usted se vaya transformando a la imagen de aquel que lo llamó, porque Él quiere habitar en usted y que usted sea esa columna y baluarte de la verdad donde Cristo puede descansar. No sé si nos da la mente humana para entender esto. Por eso me recuerdo las palabras que Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no te lo hizo entender el pastor, eso te lo reveló el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos. Entonces estas verdades que estamos hablando son cosas que revela el Espíritu del Padre en nosotros. Por eso usted tiene que estar orando mientras yo predico: Señor, mostrame eso, revelame eso. Yo quiero entender eso. Señor, haceme entender, porque si me distraigo, corro el riesgo de perderme ciertas riquezas y verdades que el Señor quiere que entendamos. Romanos 8:29, acompáñeme, dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué te predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero de muchos, el primogénito de muchos hermanos. Es decir, Dios quiere que vos seas como Jesús es. ¿Lo puede creer? Dios quiere que usted sea como Dios es. Entonces, si usted y yo no estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, revise así en cuestión de segundos. Revise su vida. ¿Ha crecido usted en madurez en Cristo? ¿Usted ha visto su vida madurar, crecer? ¿Se ha visto un poquito más parecido a Jesucristo? Porque si usted me dice que sí, está por buen camino. Ahora, si usted me dice: no, hace 20 años que estoy igual y me parece que voy para atrás, entonces preocúpese. Usted tiene que estar viendo que su vida se va pareciendo cada vez más a la imagen de Jesucristo. Porque para eso fuimos predestinados. Mucha gente habla del propósito. El propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que pongas un restaurante. Dios quiere que pongas... No. Hay gente que cree que el propósito es ser deportista. No. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que seas como su Hijo. Como Jesucristo. Para que Él sea el primero de muchos, el primogénito de muchos hermanos, para que usted pueda ser columna y baluarte de la verdad. Y es verdad que ese Cristo que se va formando en nosotros, al mismo tiempo se traduce en un mensaje que proclamamos. Se traduce en un mensaje que la iglesia proclama. Y Pablo le llama a ese mensaje el misterio de la piedad, que es el tema de hoy, que vamos a entender hoy. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acá está el misterio de la piedad en 6 puntos. Comienza diciendo: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que primero que nada vamos a definir piedad. ¿Qué es piedad? Si usted va al diccionario Strong y busca la palabra piedad, en el original griego es eusebeia. Y ahí el diccionario dice que es un esquema del evangelio. Te lo presenta ahí muy limitado el diccionario, pero buscando en otros diccionarios y buscando en la parte etimológica de la palabra, viene de una palabra, de una raíz que es eusebes, que significa un buen reverente, ser un buen reverente, tener reverencia, pero ser bueno en eso. Una correcta devoción. La piedad podría traducirse como una correcta devoción, como una adoración apropiada,
como una actitud correcta hacia Dios. Una persona piadosa es alguien que tiene la actitud correcta para con Dios. En otras palabras, la verdadera devoción a Dios es la manifestación de Cristo. Es que seamos como Él. Una persona piadosa es una persona que muestra a Cristo. Por eso es tan importante que usted no se tire a menos. Usted es un hombre común y corriente como yo, pero que fue llamado por el Señor para que en nosotros habite la verdad de Dios. Y dijimos que la verdad de Dios es una persona. Así que cuando esa persona viene y habita en mí, comienza un proceso de perfeccionamiento, de santificación que nos va llevando a que nos parezcamos cada vez más a la imagen del Señor. Y por supuesto que como consecuencia de eso sale un mensaje por nuestras bocas. Fíjese que ese es el orden. Hay gente que puede sacar un mensaje por su boca y no estar siendo transformado a la imagen de Cristo. Ese es el problema. Entonces, cuando Pablo dice címbalo que retiñe, hay gente que suena como címbalo que retiñe. Es puro ruido, como dice el dicho, es mucho ruido, pocas nueces. Habla de Cristo, pero no se ve Cristo en su vida. Y eso es la falacia más grande que podemos tener como personas que decimos ser creyentes. Yo puedo hablar de Dios, pero si mi vida no está siendo transformada a la imagen de la verdad que es Cristo, entonces, mi hermano, yo tengo que preocuparme. Por eso, aquellos que fuimos llamados por el Señor, debemos entender esto, que es el misterio de la piedad. Entonces acabamos de leer que fuimos predestinados para ser como Jesucristo. Entonces sigo definiendo la piedad. La piedad es reflejar todas las perfecciones de Dios. Entonces ver a Dios Padre en Cristo y ver a Cristo en la iglesia, es decir, en cada uno de nosotros, es como Dios se va a revelar al mundo. Entonces el misterio de la piedad es Dios revelado a la humanidad por medio de la segunda persona de la Trinidad encarnada en Jesucristo. El misterio de la piedad no es otra cosa que la encarnación. Dios encarnado. De hecho, es Dios hecho hombre y termina siendo el mayor de los misterios que podamos encontrar. No hay otro misterio más grande que la encarnación de Cristo. Usted revise todos los misterios de la Biblia. Revise todo lo que usted quiera revisar en la Escritura. Usted va a ver milagros, cosas tremendas, mares abriéndose, gente caminando por el agua. Va a ver cómo se multiplicaron los panes y los peces. Pero no hay milagro más grande que Dios encarnándose, que Dios haciéndose hombre. Cuando usted se pone a pensar en esto, hermanos, yo les animo a trabajar esta palabra, a investigar, a meditar en esto. Porque el crecimiento viene cuando nosotros meditamos en las obras y en los hechos del Señor. No cuando yo meto conocimiento solamente. Medite. Alguna vez pongámonos, ¿cómo es que Dios se hizo hombre? Y póngase a ver todas las implicaciones que esto trae. No lo pueden creer los judíos, esto no lo pueden creer los mormones, esto no lo pueden creer los testigos de Jehová, los musulmanes, los hinduistas, los budistas. Ninguno de ellos creen que Dios se pudo hacer hombre. Son toda gente religiosa, gente que ora. Que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó. Solamente los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo del Dios viviente, que son los que han creído, porque, como le dije recién, lo que Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que te escogió desde el cielo. Entonces, mi hermano, el privilegio que nosotros tenemos de poder creer en la encarnación. A ver, ¿creo yo en la encarnación? ¿Creo que Dios se puede hacer hombre? Porque esto también divide las aguas. Esta piedad que fue revelada en la persona de Cristo Jesús, como le dije, es el misterio más grande que nosotros podemos conocer y el milagro más grande de todos los milagros. Pero antes de explicar cada punto de este misterio de la piedad, debemos saber que este párrafo de Primera de Timoteo, porque le voy a pedir a ver que si me lo puedes poner, el párrafo que estamos trabajando hoy, ese pequeño párrafo, fíjese lo que dice.
esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acá está el misterio de la piedad en 6 puntos. Comienza diciendo: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y son 6 puntos que es importante que entendamos y que sepamos que este pequeño párrafo de 1 de Timoteo es de lo que se conoce como el primer himno de la iglesia temprana o de la iglesia primitiva, como dicen algunos. Es un himno, eso es una canción que está allí. Y tenemos que saberlo porque recién me gustó la tercera canción que cantamos. Cómo proclamamos la verdad del Señor y la importancia que tiene la alabanza, que tiene cuando cantamos cánticos espirituales. Lo que algunos han llamado villancicos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Que automáticamente la relacionamos con la Navidad. Y nos imaginamos unos niñitos cantando en la ventana de los norteamericanos y esperando que les saquen, que les den algo, y la gente entiende como villancicos eso. O himnos de celebración, o también llamados himnos de alegría. Y no necesariamente eso se relaciona con la Navidad, eso lo ha hecho la cultura moderna. Pero un villancico era un pequeño canto que la gente de la villa o del pueblo cantaba. Villancico viene de villa, de los villanos, pero no villanos de los malos. Villancico viene de la villa, de la gente de la villa, gente del pueblo. Ico es el diminutivo, son pequeños cánticos del pueblo. Eso significaban los villancicos, pequeño canto de la gente del pueblo o de la villa. Porque lo que hoy la gente celebra como algo esporádico, en la Navidad se cantan los villancicos. Antes la gente era más consciente de Dios, sobre todo desde los días de Cristo hasta la época medieval, la gente era más consciente de Dios, no era tan atea como hoy. Era más generalizado el concepto de Dios y la gente le cantaba a Dios villancicos. Le cantaba cánticos de alegría, era muy común escuchar canciones y la primera iglesia no era la excepción. Ellos vivían cantando canciones y cánticos al Señor. Usted se va a asombrar que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un montón de canciones y que algunos no se han dado cuenta, pero están allí. Así como acabamos de ver esto es una canción, es un cántico que proclama la palabra. Hay un montón de cánticos en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo estamos ante tal vez el más antiguo himno cristiano. ¿Y por qué es importante un himno? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que hablar de los villancicos? Que me hace acordar la Navidad. Primero, porque es un mandato de Dios. Acompáñeme a Colosenses 3:16. Es un mandato de Dios. Cantar al Señor es un mandato del Señor. Algunos están, a mí me gusta, a mí no me gusta. Mire, es un mandato del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es un mandato apostólico. Tenemos que cantar. ¿Qué tenemos que cantar? La palabra de Dios que afirma. Fíjese que usted no va a encontrar un canto, hay cada canto, pero acá está afirmando la palabra. Ellos cantaban la palabra. Ellos estaban cantando el misterio de la piedad. Era tan importante ese misterio que lo cantaban. Por eso no es bueno hoy la alabanza que muchos se pueden encontrar en el mundo, que esto es una cuestión para emocionar a la gente. Los cánticos no son para que a usted le guste una melodía y usted se emocione. Los cánticos son para que afirmemos una gran verdad y no se olvide. Por eso que hacen las naciones, tienen un himno nacional y que afirman sus creencias. Todo lo que uno cree firmemente sabe que eso a través de una canción se afirma mucho más. Acá los partidos políticos tienen sus marchas y fíjese cómo se mete hasta los tuétanos después. ¿Por qué? Porque se afirmó hasta lo más profundo de esa persona. Mira los jóvenes hoy cómo están, porque cantan. ¿Y qué cantan? Hoy se canta pornografía, se canta inmoralidad. Cada vez se afirma más. Por eso muchos dicen, ¿puede escuchar música del mundo, pastor? ¿Y usted qué piensa? Si lo está afirmando la inmoralidad de este mundo, claro que no. Ahora, si esa canción le va a afirmar una verdad eterna, claro que sí. Depende del contenido. Usted sabrá lo que canta, yo sabré lo que canto. Entonces somos exhortados a cantar. ¿Para qué? Para proclamar y afirmar verdades eternas.
Cantar siempre ha sido parte de la adoración del pueblo de Dios. Usted tiene un libro entero de canciones, el libro de los Salmos. Es un libro con cánticos, no son poemas, algunos piensan que son poemas, son canciones que cantaban los judíos en los días de David y de otras personas. No debemos cantar porque nos gusta la melodía, sino por el contenido del canto. Y la iglesia cantaba. Segundo, ¿por qué hay que cantar? Porque el Señor le canta a su pueblo. ¿Sabía que Dios nos canta a nosotros? La Biblia dice que Dios nos canta. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, hablándole a su pueblo, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yo sé que nosotros estamos años luz de entender el amor de Dios por su pueblo. Así como usted ve a los mariachis cantándole a la chica que sale del balcón hoy en día, es el Señor cantándole a su esposa. Solo que el hombre lo desvirtuó todo para la inmoralidad, pero el cántico de Dios para con su pueblo existe y Dios quiere que le cantemos también a Él. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, dice el salmista, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabía eso? El Señor nos rodea con cánticos y nos libera. Tal vez no te diste cuenta, estabas oprimido, estabas ahí aprisionado entre hierro. Vino el Señor sobre tu vida, tu Dios, y cantó sobre vos y te liberó. Y rompió esas cadenas del pecado, y rompió la esclavitud que tenías, y rompió la amargura, y rompió la angustia, que son hierros, dicen los salmos, que aprisionan a la gente. Hay gente con piso de bronce, con cielos de hierro, y están aprisionados, y el Señor viene y los libera. Tercero, porque los salvos son impulsados a cantar por causa de la salvación recibida. Isaías 38:20 dice, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos quieren una casa en paz? Hermanos, saque el reggaetón, saque cualquier basura y comience a llenar su casa de alabanza. Si usted llena su casa de alabanza, va a haber liberación. Va a haber paz, los aires se limpian. No es lo mismo cuando usted habla una palabra necia que cuando habla palabras sabias. Cuando usted habla palabras necias, se turba todo su ser. Cuando usted habla palabras de sabiduría, usted va a tener paz. Imagínese si lo canta. Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Mire lo que es la alabanza. Yo sé que también hay gente que se retrae porque se ha abusado y se ha retorcido esta verdad y se ha hecho un culto a los conciertos, a los músicos. Pero mi hermano, recupere la esencia, recupere la verdad del cántico, recupere de los salmos espirituales, cantemos al Señor. Hay que recuperar. Yo sé que es difícil porque usted escucha muchas cosas y hay cosas que a veces ni cristianos queremos escucharlo por las cosas que cantan. Pero hágase una selección, búsquese buenas letras, proclame, levante cánticos al Señor y limpiemos nuestra mente a través de esto. Mira, hay varios cánticos en el Nuevo Testamento. Mira, hay algunos teólogos que dicen que Romanos 11 del 33 al 36 es una canción, es un cántico. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es una canción del Nuevo Testamento. Y ya vamos a ver el porqué que muchos creen que son cánticos. Le pongo acá algunos, Efesios 1 del 3 al 14, Efesios 5, 14. Mire, Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es un cántico que cantaba la iglesia
allí, justamente la iglesia en Éfeso. También Filipenses 2 del 6 al 11, Tito 3 del 4 al 7, yo se lo dejo en el bosquejo. Miren, en la Biblia aparecen apartados del formato común. Usted se va a dar cuenta que pasa de la prosa a otro formato. En una fracción de segundo usted ve que cambia. Se pasa del estilo prosaico al estilo poético de repente. Adquiere un carácter diferente del flujo regular del texto. O sea, viene de una manera, usted ve que pasa toda una sola columna. Eso es un cántico. El pasaje que estamos estudiando hoy es un himno que resalta y relata el misterio de la piedad, que es la obra de Cristo por su pueblo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la canción, ese es el cántico que cantaban acá los hermanos. Hoy seguramente vamos a ver el primero, son 6. Vamos a ver Dios manifestado en carne. Así que este misterio de la piedad no es un qué. Este misterio no es qué es el misterio. A ver, explícamelo. Es un quién, es una persona. Es el Dios revelado en la persona de Cristo. Eso es el misterio del que estamos hablando en esta mañana. Y la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Fíjese la diferencia. Yo necesito que podamos ver esto. Mire, cuando se nos dio la ley por medio de un hombre que fue Moisés, ¿cuántos se acuerdan del monte Sinaí? Subió Moisés a la montaña, trajo la ley y se la dio al pueblo. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero fíjese que ahora no se nos ha dado una ley por medio de Cristo. Ahora no es Cristo trayéndonos otra ley. No es Cristo ahora que nos trae una ley, sino que se nos ha dado a Cristo, la misma persona. Y en esa persona dice que vino toda la gracia y toda la verdad. Recuerde que estamos hablando de las columnas que soportan o que donde se asienta la verdad eterna. Y en esa persona estamos, vivimos, nos movemos y podemos obedecer la ley, podemos santificarnos, podemos ser salvos, todos en esa persona que se nos ha dado. ¿Cuántos pueden ver la diferencia de un hombre trayendo una ley y dándosela al pueblo a una persona que se le dio a la iglesia? ¿Cuántos ven la diferencia? No se nos dio algo, se nos dio un quién, se nos dio a Cristo. Tu herencia es Cristo. ¿Qué es lo que se le ha dado a la iglesia? El Dios encarnado, hecho hombre, fue dado a la iglesia. Es el día y la noche. Es una hormiga versus un elefante. Uno era sombra y figura, como dice Pablo. Ahora usted tiene la esencia. Usted tiene a Dios adentro suyo. Mire la diferencia. Era como ver una obra de teatro sentado en su casa, pero ahora usted está en medio del Teatro Colón. Está allí, lo está viviendo. Ese es el tiempo que estamos viendo y viviendo actualmente. Es como ver la Estatua de la Libertad en una foto blanco y negro en su casa, pero ahora estamos dentro de la... Usted sabía que se puede subir a la Estatua de la Libertad de Nueva York y usted puede estar allá adentro. Bueno, ahora estamos allá adentro. Estamos en Cristo. Esa es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo. Por eso yo no entiendo gente que tenga ganas de judaizar y de volver a ver qué hay que cumplir y vamos a guardar las cosas de la ley. Hermano Pablo, una de las cosas que exhorta en esta carta es que no se vuelvan a la ley. Y para afirmar esto que acabo de decirle, mire Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A uno se le dio la ley, a nosotros se nos dio Cristo. Y con Cristo todo lo que trae el Padre, la deidad, eso está en nosotros. Es por eso que quien no cree que Dios se hizo carne y que Jesucristo es ese Dios hecho carne, no tiene vida. Una persona que no cree en la encarnación no puede tener vida eterna. No es salvo, no es la iglesia sobre la cual descansa la verdad. Y seguramente y obvio no ha conocido el misterio de la piedad. Y mucho menos se va a saber conducir, qué es lo que le está pidiendo, para que te sepas conducir en la iglesia del Dios viviente, el cual es columna y baluarte de la verdad. Porque hay personas que no se saben conducir en la iglesia. Y a todos nos ha pasado alguna vez. Una cosa es que vayamos madurando. Pero hemos visto personas que nunca supieron conducirse en la iglesia. Como que siempre todo al revés. Se explican las cosas, pero nunca la ve. ¿Y eso por qué? Porque, hermano, cuando uno no soporta, cuando uno no es columna de la verdad, no se sabe conducir en la iglesia.
no respeta a los demás, no ama a los hermanos, le dicen vamos para allá, se va para el otro lado. Todo al revés, eso es porque no conoce, no tiene la vida. Y si no tiene la vida, y si no se está pareciendo a Cristo, Cristo no puede descansar sobre él. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, y acá no está hablando del creer de la gente de la calle, que usted le pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Todo el mundo le va a decir que sí. No. La Biblia no se refiere a eso, a ese creer. La Biblia se refiere al creer todo lo que estamos hablando en esta mañana, que ese Dios eterno se hizo carne, nació de una mujer, de una virgen, vino y caminó sin pecado, murió en la cruz, derramó sangre, perdonó nuestros pecados, está sentado a la diestra de Dios Padre, hecho hombre. Y desde ahí ha de venir a buscar a sus pueblos, a los que Él perfeccionó, para que sean parte de su cuerpo y reinemos con Él por los siglos de los siglos. Eso es creer. Entonces ahora sí leamos Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Primera de Juan 4:2. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso se enojaban tanto los apóstoles cuando venían estos gnósticos y estas otras sectas que decían que Jesús no había venido en carne. Era toda una gran discusión. Pero negar la encarnación de Dios en la persona de Cristo, mi hermano, es negar todo el Evangelio. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay gente que dice, no, bueno, pero los judíos se van a salvar porque son el pueblo de Dios y son judíos. No, error, no tienen al Hijo, lo rechazaron, no tienen la vida. Yo tenía una abuelita que no creía en Dios, pero era más buena. Lo lamento, mi hermano. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso predíquele a sus familiares. Se enojen o se rían o no lo quieren escuchar más. Predique. Hablemos a la gente, hablemosle del Señor. Digámosles que Dios se hizo hombre. Vamos con el mayor de los, mire, si te cree esto, te cree todos los demás. Andá y decirle, ¿vos sabías que Dios se encarnó? Vamos a ver algunos detalles ahora. ¿Sabías que Dios se hizo hombre? Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no fue creado. Mire, todos los ataques que tiene la doctrina, por eso es importante que la iglesia crezca en doctrina. ¿Dónde van a venir los ataques? Y te van a decir, no, pero dice la Biblia, y te la van a torcer para hacerte ver que Cristo fue creado. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no fue creado. Perdón, Jesús no, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no fue creado, no fue hecho, fue revelado. El Verbo se hizo carne. La iglesia tiene que tener una cristología sana. Si usted no tiene cristología sana, usted corre peligros y no podemos saber si usted es salvo o no. Porque usted no puede ser salvo por una emoción. Porque usted sintió que algún día lo tocó el Espíritu Santo y creen que por eso son salvos. No, ¿cómo es tu cristología? ¿Crees lo que estamos predicando? ¿Crees que Dios se encarnó? ¿Crees que Dios se hizo hombre? ¿Crees que el Dios invisible se hizo visible a través de la persona de Cristo? ¿Crees eso? ¿Crees que la piedad asumió carne humana? ¿Crees eso? Porque si crees, serás salvo tú y serás salvo toda tu casa. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este primer punto de este misterio de la piedad nos está hablando de la encarnación, de que Cristo se hizo carne. Y esa carne humana duró desde el nacimiento hasta su muerte. Luego de su muerte y resurrección recibió cuerpo glorificado. Ahora está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. Y así comienza Juan su evangelio. Vamos a Juan 1:1. Vamos a gozarnos, mi hermano. Nos estamos gozando en el evangelio. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y saltando al 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el Dios que habita dentro tuyo. Esa es la segunda persona de la Trinidad que vino, habitó entre los hombres, ascendió a los cielos y nos envió a la tercera persona de la Trinidad, que es su Espíritu Santo, para que nos habite. Él nunca conoció pecado, nunca pecó, caminó en perfección. Caminó en obediencia sobre la tierra, desde que nació hasta que murió. Eso tiene que ser fundamento de tu teología, de tu cristología. Despierte estos conceptos adentro suyo. Refresque que Jesús no pecó, porque cuando usted se acuerda que Jesús no pecó, usted se va a acordar de que Él nos ha regalado su perfección, nos ha imputado su justicia. Recordemos, por eso se cantaban en cánticos, en canciones. Esta es la santidad de Dios revelada. Por eso lo que dijimos recién en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo ustedes me dicen, muéstrenme al Padre? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Hay un teólogo llamado Mark Jones. Dice, la encarnación es la mayor maravilla de Dios. Algo que ninguna criatura podría haber imaginado jamás. Solo Dios podría realizar una obra tan difícil y gloriosa. Por eso es llamada el milagro de todos los milagros. La encarnación. La encarnación es la suma de dos eventos. La encarnación es la suma de dos eventos. Un evento espiritual y un evento terrenal. Vamos a explicar los dos. Desde el estado eterno espiritual junto al Padre, la segunda persona de la Trinidad, que estuvo siempre con el Padre en la eternidad, el Verbo de vida, decidió bajar a los brazos humanos de María, su madre sobre la tierra. Acá tenemos estos dos puntos. Entonces, el Cristo divino decidió dejar su estado preexistente al tomar la naturaleza humana y humillarse para obedecer al Padre y morir en una cruz por el bien de todos nosotros. Estamos hablando de los dos puntos que abarcan la encarnación. ¿Sabe cómo se llama esto en teología? Kenosis. Los que están estudiando seguramente ya lo van a ver en cristología. Kenosis. Esta palabra está tomada de Filipenses 2:7. Vamos a leer Filipenses 2:7. Mire lo que dice Pablo aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahí está la palabra kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Piense, Dios haciéndose hombre y haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Kenosis, despojarse a sí mismo. Acá Pablo está diciendo que este es el sentir que tiene que reinar en cada uno de nosotros. Y acá viene la pregunta del pastor: ¿cuántos tenemos ese sentir? Tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos expresar la piedad? ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo? Para mostrar a Cristo no alcanza con que yo le diga a la gente que crea en Cristo. Para mostrar a Cristo tengo que vivir con el sentir que tuvo Cristo. ¿Cuántos orgullos están siendo masacrados? El mío, seguro. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así vive un cristiano que muestra la verdad. No, yo voy a la iglesia y leo la Biblia y me compré el último libro que salió. Hermano, y pensamos que eso es cristianismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que se despojó a sí mismo. ¿Cuántos quieren saber cómo nos debemos conducir en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad? Así como está diciendo aquí, así nos debemos conducir en la iglesia. Dijimos y hablamos con los matrimonios. El matrimonio es una oportunidad, es un medio de santificación.
Oh, el matrimonio es para realizarnos, sentirnos felices y que todo, sí, eso es consecuencia, eso es añadidura. ¿Para qué es el matrimonio? Para que usted todos los días tenga una oportunidad de que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de cabeza del hogar, no estimó el ser cabeza del hogar, sino que se despojó a sí mismo. Pero soy el hombre de la casa, no importa, tiene que vivir como Cristo. Y la mujer también. Sí, pero yo soy el vaso más frágil. Usted tiene que pensar como Cristo, mujer. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Los dos tenemos que hacer eso en el matrimonio, con los hijos. Todos los días es una oportunidad. ¿Para qué? Para ser transformados, limados a la imagen de Cristo todos los días. Miren todas las oportunidades que tenemos, porque los que no entienden esto, todos los días hay oportunidad. Y si usted no habita el matrimonio, usted es soltero, viuda, no sé, el trabajo, el patrón, es la oportunidad para despojarse todos los días, agachar la cabeza y ser como Cristo. ¿Somos como Cristo? ¿Realmente somos columna donde la verdad, donde Cristo puede descansar? Un profesor de la facultad, un vecino, alguien difícil. Es la oportunidad de andar como Él anduvo. Todos los días vamos a tener esa oportunidad. ¿Para qué? Porque Dios quiere santificarnos. Porque quiere depositar y hacer descansar a Cristo en nosotros. Es andar en una kenosis permanente. Es una kenosis permanente. Todos los días. Acuérdense esta palabrita porque nos va a ayudar cuando vengan los roces en la familia. La kenosis. Cuando tu esposa, tu esposo, tu hijo te haga exasperar, la kenosis del Señor. Voy a despojarme. Y así es como se predica. No es con un sonido que sale de la boca, sino con un vivir y un sentir. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Le dije que la kenosis estaba compuesto de dos. Un evento espiritual que fue cuando Él decidió hacerse hombre. Estaba en su gloria, la segunda persona de la Trinidad estaba en su gloria y dijo, me voy a hacer hombre para salvar a mi pueblo. Ahora vamos al evento terrenal, que es el engendramiento del cuerpo de Jesús por el Espíritu Santo en María y su nacimiento virginal. Esa es la segunda parte que completa esta kenosis. Así que la parte espiritual fue la decisión que se tomó en la eternidad y la terrenal es la parte de su nacimiento cuando Él viene y se encarna, cuando el Hijo de Dios se despojó de su gloria y no se aferró a ella. Cuando te despojas de tu orgullo, cuando me despojo de mi orgullo y no me aferro a mi orgullo, yo empiezo a ser transformado porque estoy obedeciendo al Señor. Ahí empieza la transformación en una vida. Y cuando Dios ve que tenemos ese sentir que hubo en Cristo, está comenzando esa kenosis de la que estamos hablando. Porque todo comenzó con una decisión en la eternidad. ¿Cuántos en esta mañana podemos tomar una decisión? Alguna situación vas a atravesar. Y si tomas una decisión, porque todo comienza con una decisión, voy a tener el sentir que hubo en Cristo. Me voy a despojar de mi orgullo, de mi autoridad, de lo que yo quiero, de lo que yo creo. Y he decidido despojarme y ser como un siervo. Hermano, si usted y yo hacemos eso, yo le aseguro, le pongo la firma de que su vida va a ser transformada de tal manera que usted de acá a 6 meses o un año va a ser irreconocible. Va a ser irreconocible. Va a ser transformado. Hoy tomas la decisión y comienza la kenosis en tu vida. Porque mientras hay vida y esperanza para ser transformados como Cristo y que Él pueda descansar en mí, yo pueda ser morada de Dios en el Espíritu. Este es el propósito, ninguna otra cosa. Ahora, cuando Dios se despojó de su gloria, de ninguna manera dejó de ser Dios. Y esto también es importante decirlo porque cuando decimos y se despojó, lo vemos como un hombre común y corriente, pero no fue solo un hombre común y corriente. Fue Dios y hombre al mismo tiempo, 100% Dios y 100% hombre. Él no se despojó de los atributos divinos. Muchos se han preguntado, pero cuando Jesús iba creciendo, Él sabía que era Dios, no sabía que era Dios. ¿Cómo es? No entiendo. Eso es importante que usted lo entienda porque usted tiene que vivir un proceso muy parecido. Él no vino y caminó en perfección, haciendo trampa. Él se hizo hombre. Así que Él no se despojó de los atributos divinos. No dejó de ser Dios eterno, coigual al Padre. Lo que hizo fue que siendo Dios, tomó humanidad.
Présteme atención porque estamos hablando de la encarnación y cómo funcionó, cómo funciona. Siendo Dios, agarró la humanidad, tomó la humanidad, se despojó, sumando, no restando. Porque usted dice, bueno, se despojó y pensamos, ¿qué habrá dejado? No, él bajó, por supuesto, de la gloria donde estaba con el Padre, pero él no dejó de ser Dios, no dejó sus atributos, sigue con todos los atributos divinos, solo que no se aferró a los privilegios que tenía por el hecho de ser Dios. Pero esto me interesa que usted lo aprenda. Él no se despojó dejando algo, sino que se despojó sumando algo, sumó humanidad a su ser. Renunció a utilizar lo legítimo y lo que le pertenecía. Fíjese, porque es la kenosis que donde nosotros tenemos que tomar ejemplo, cómo se vive la vida acá en la tierra. Renunciando a tener lo que es mío. ¿Cómo me vuelvo a la imagen de Cristo? Tiene que estar esto, mi hermano. Renunciar a utilizar lo legítimo y lo que me pertenece. ¿Estaremos dispuestos? Sí, pero me mereces respeto. Y si no te respetan, tal vez te lo merezcas o lo quieras, pero tienes que estar dispuesto a que no te respeten. Él vino y hizo eso, vino y se humilló. Merecía el respeto, sí, porque era Dios, pero no se lo dieron. Lo mataron, lo crucificaron, lo humillaron. ¿Cuántos están viendo cómo ser? Porque tenemos que saber cómo tenemos que ser nosotros. Se humilló a sí mismo. No dejó su omnipresencia ni su omnisciencia, más bien se limitó de ellas. Jesús era omnipresente, pero Él decidió limitar su omnipresencia. No perdió la omnipresencia, ni la omnipotencia. Él podría haber hecho un montón de cosas, pero se limitó, se autolimitó. Fíjese qué es lo que se nos pide a nosotros. Autolimítate. Tiene que nacer de nuestro corazón. Me voy a humillar. Es la decisión que tomó la segunda persona de la Trinidad en la eternidad. He decidido humillarme, hacerme hombre. Si Él hubiese dejado sus atributos, hubiese dejado de ser Dios. Porque si desaparecen los atributos de algo, ese algo deja de ser lo que era, porque ya no tiene sus atributos. Su esencia hubiera dejado de ser. Él no se restó cosas, sino que se adicionó humanidad. Él se despojó añadiendo a su vida la condición de hombre y de siervo. Yo sé que esto nos va a aclarar a cómo tenemos que comportarnos y cómo debemos proceder, tanto en la iglesia como en la sociedad. Pero yo tenía el paso y nos vamos a pelear con el otro porque yo tenía el paso. Ese es el momento donde decides, pasa, para poner un ejemplo terrenal y que lo entendamos. Usted tenía el paso, el otro le toca bocina, lo insulta y usted le dice, pasa, te bendigo. Usted tenía razón, usted tenía el paso. Pero de eso se trata la kenosis de lo que estamos hablando. De alguna manera Él se autolimitó, pero no se quitó ni se restó nada. Hice una imagen para que podamos entender lo que es la kenosis, lo que hizo Cristo. Mire, lo hice con inteligencia artificial, ¿eh? Ese es Dios. Imagínense un auto Fórmula 1 que puede andar a 300 kilómetros por hora. Él no se hizo un fitito. ¿Qué se hizo? Se permitió subirse dentro de lo que es el hombre. Se metió dentro de la carne del ser humano y se autolimitó, pero Él nunca dejó de ser Dios. Y empezó a andar en un cuerpo que tal vez anda a 80 kilómetros por hora y no a 300. Es una forma de graficar lo que es la kenosis, lo que es la encarnación. Cómo Él, sin dejar de ser un Fórmula 1, decidió ir a la velocidad que puede andar un camioncito de esto que debe ser 80, 90 kilómetros por hora. Él tuvo que crecer como usted y como yo, crecer en el entendimiento. ¿Cuándo serán estas cosas? Solamente el Padre, ni el Hijo sabe. ¿Se da cuenta lo que es autolimitarse? No es que Jesús no era Dios y que no sabía. Él decidió no saber. Es gloria divina envuelta en una servidumbre humana. Imagínese un reflector, una lámpara que alumbra muchísimo. No la apagaron, sino que la metieron en una caja y la taparon con una frazada. Eso fue la encarnación. Eso es Dios hecho hombre. Nunca perdió ni dejó de ser Dios. Sometió el uso de sus atributos divinos desde su nacimiento hasta su ascensión. Desde que nace hasta que asciende, Él limitó todos sus atributos. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre, siendo rey se hizo esclavo, se hizo siervo, siendo Dios se humilló. Hay el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿en dónde? En ustedes, en mí.
2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, el objetivo de esa encarnación fue usted y fui yo, para aquellos que no valoran lo que tenemos. Lo que tenemos, hermano, no tiene precio. Y yo oro al Espíritu Santo que nos revele en esta mañana y nos abra los ojos y podamos entender dónde estamos. Adoptó forma de hombre y murió en una muerte de cruz. La máxima humillación que puede tener un ser humano, morir en una muerte de cruz. No murió ni siquiera de un infarto, murió en una muerte de cruz, para que usted entienda por qué tuvo que ser así. Misterio que los profetas antiguos quisieron ver y no vieron. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. A usted le están hablando, a usted que está bajo el nuevo pacto, usted que es columna y baluarte de la verdad, o usted que ha sido puesto para que la verdad, es decir, Cristo, repose sobre usted y esté en usted. Para que valoremos la vida que hemos recibido, mi hermano. Misterio que dice la Escritura que desean ver los ángeles, 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a los profetas antiguos, se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A veces pensamos que no, los ángeles están en el trono con el Señor, ellos saben todo, ellos son tremendos, impresionantes. Hay gente que hace angeología, adoran a los ángeles. Mire lo que es la ignorancia. Los ángeles no saben lo que es el pecado, porque los que están hoy en el cielo con el Señor no han pecado nunca. No necesitan salvación, no necesitan redención. El Señor no murió por los ángeles, murió por los hombres. Es por eso que ellos se asoman, dice la Biblia, tratando de entender lo que nosotros estamos viviendo. Lo que usted está viviendo, los ángeles miran, dicen, yo quiero saber eso. ¿Cómo es? Esa redención que tienen los seres humanos, que se les ha permitido ser el mismo cuerpo de nuestro Señor, dicen los ángeles. Ustedes son el cuerpo de Cristo, nosotros somos ángeles. Me imagino los ángeles, yo quiero ser el cuerpo de Cristo. No, eres ángel. Siga funcionando como ángel. Eso es para los humanos, para nosotros se nos ha dado ser el cuerpo de Cristo y tener su misma naturaleza. Cierro con un comentario de un teólogo escocés llamado John Murray. Esta doctrina es una doctrina elevada y celestial, y por esa razón poco atractiva para las mentes apagadas y los corazones oscurecidos. Es el misterio que los ángeles desean contemplar, pero también es el deleite de las almas iluminadas y humildes. Les encanta explorar los misterios que revelan las glorias de su Redentor. Hermano, somos una iglesia que está creciendo en conocimiento, pero no en un conocimiento desbocado. Estamos incursionando en una teología sana. Nos estamos sanando de toda la parafernalia religiosa que tiene este mundo. Yo no puedo pretender, por más que hoy tenga una teología direccionada, no puedo decir que ya entendemos todo. ¿Sabe por qué? Porque nos tenemos que purgar de mucha cosa vieja que hay todavía en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar. Pero sí le digo lo que siempre le estoy diciendo a todos los que el Señor me permite pastorear, es por acá. Yo no sé todas las cosas, pero sí le digo algo a la iglesia, es por acá. Tengamos una cristología sana. Entendamos estos misterios. Estas son las cosas que van a fortalecer tu fe. No, que el Señor te va a prosperar económicamente. Sálgase de allí, conozca a Cristo, estudiemos cristología, profundicemos en el misterio de la piedad, conozcamos los detalles. Como dice este teólogo, a los verdaderos les encanta explorar los misterios que revelan las glorias de su Redentor. Vamos a tener limitación, claro, porque no nos da para entender todas las cosas. Pero mi hermano, si hubo algo que el Espíritu le reveló a la iglesia, usted lo tiene que conocer. Y no se pase de allí.
Nadie le está diciendo que usted se vuelva el místico que conoce más que nadie. No estamos para llenarnos de orgullo y saber más que otro. Estamos para conocer a Cristo porque Él quiere usarte como una columna para reposar sobre vos. Él es la verdad y quiere que vos y yo llevemos esa verdad y la proclamemos, que es este misterio, que es el misterio de la piedad, lo que nosotros tenemos que contarle al mundo, pero que no sea de la boca para afuera, que sea porque haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque podríamos haber defendido nuestros derechos, decidimos humillarnos, los jóvenes a sus padres, los empleados a los patrones, todos nosotros a Cristo, los miembros a los pastores y unos sometidos a otros. ¿Para qué? Para que el Señor pueda ver en nosotros gente confiable y pueda revelarse y descansar su verdad sobre nosotros. Amén. Hemos visto solamente Dios fue manifestado en carne. Hemos visto el primer punto de 6. La semana entrante vamos a ver el ser justificado en el Espíritu. ¿Cómo es que Cristo tuvo que ser justificado o vindicado en el Espíritu? Póngase de pie. Vamos a terminar orando.